Este fin de semana se dio una interacción mediática que francamente poca gente esperaba. O sea, yo en realidad no la veía venir. Parece que hay más trasfondo del que parece, ¿no? A primera vista. Y vamos a ver por qué, ¿no? Primero, Javier Alatorre en su noticiero, y esto fue después respaldado, ¿no? Y compartido por Noticias Azteca, llamó a desobedecer las órdenes directas, ¿no? Y las recomendaciones de salud, ¿no? De gobierno, de las conferencias del doctor Hugo López Gatell. Vamos a ver primero lo que dijo Javier Alatorre, después la respuesta, ¿no? del presidente, y vamos a dar un poco de contexto, ¿no? Y analizar las implicaciones de esto, porque creo que es interesante. Esto es lo que dice Javier Alatorre, ¿no? En su noticiero. El secretario de Salud, Hugo López Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López Gatell. Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud e incluso el propio López Gatell se fue de bruces en una entrevista con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. Pero vamos por parte. Las denuncias y la pérdida total de confianza en López Gatell fueron inicialmente externadas por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Tenemos 72 defunciones reportadas al día de hoy. Son 72 y no 31 las personas fallecidas por el COVID-19 en Baja California. La cifra fue presentada durante el reporte diario que da el gobierno estatal. El secretario de Salud baja californiano, Alonso Pérez, dejó en claro que el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, no actualiza esa cifra desde hace una semana. El gobernador Jaime Bonilla afirmó que no se trata de actualización. No es cuestión de que se actualice, es cuestión de que se diga la verdad. Porque si hace una semana eso lo reportamos, ¿por qué no lo reportan? Le pregunto a los expertos que están haciendo esta información, ¿verdad? Expertos entre comillas, ¿por qué están reportando una información que no es real? O sea, yo voy a tener como gobernador, les voy a exigir que den la información verídica de Baja California. Bonilla Valdés dijo que al igual que Baja California, muchas entidades desafían los reportes que presenta a diario López Gatell porque parecen tendenciosos. Parece que hay una tendencia, pues no sé si desinformar o dar otros números, o porque no tienen la información, o es una combinación de incompetencia y desinformación, pero esto... Bueno, esa es la declaración, ¿no? de Javier Alatorre. Las conferencias son irrelevantes, dice, y ya no haga caso, ¿no? a las recomendaciones, ¿no? de López Gatell. Después, el presidente respondió en un mensaje a la nación, ¿no? desde su escritorio. Vamos a ver lo que dijo. Que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error como cometemos errores todos. Y además hizo uso de su libertad. Cada quien puede expresarse, manifestarse. No debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista, inclusive que pueda decir algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad, incluso que pueda ser hasta dañino para los seres humanos, que no es esa la intención de Javier, pero tiene el derecho a expresarse, a manifestarse. Que viva la libertad.
bueno, ahí lo tienen, son las declaraciones de López Obrador. Ahora, ¿por qué esto es importante, no? ¿Y por qué, o sea, cuál es el contexto de esto? Primero, la figura de Javier Latorre, ¿no? O sea, digo, para empezar, no sé quién ve su noticiero, ¿no? Y quién le cree a ciegas, ¿no? A un tipo que ha hecho su vida de ser un portavoz de los poderes económicos y políticos del país, ¿no? Sin cuestionar, ¿no? Sin ser contestatario, sin ser retador a las estructuras económicas que acentúan, ¿no? la desigualdad, y que hoy se ve de manifiesto en medio de una crisis no solamente pandémica, ¿no? Una crisis de salud, sino una crisis económica. Entonces, o sea, Latorre en realidad es un títere, no es un guiñapo, es un vocero, ¿no? de los poderes económicos del país, principalmente, ¿no? su empresa, ¿no? de Grupo Salinas, y es ahí donde me gustaría enfocarme, ¿no? Digo, primero con las declaraciones, ¿no? Él dice que son irrelevantes, ¿no? La información de gobierno es irrelevante, por un lado, y dos, ya no le haga caso. Y eso lo presenta, digamos, o sea, no como editorial, no como su opinión, no como, o sea, decir yo cuestiono, ¿no? lo que dice el gobierno, y yo en lo particular no voy a hacer caso a las recomendaciones, ¿no? O sea, él dice un poco de forma tajante, ¿no? y autoritaria, ¿no? Y diciendo, sí, esta es la verdad, dice, ya son irrelevantes completamente y ya no haga caso, ¿no? Está recomendando a la gente a no hacer caso a la información oficial. Después de la respuesta de López Obrador, digo, en un tono conciliatorio, defiende, ¿no? un poco al personaje, ¿no? de Javier Latorre, y ahí estaría de acuerdo con él en el sentido que, o sea, Javier Latorre es totalmente relevante, ¿no? en esta era de noticias, ¿no? y de medios de comunicación que no necesariamente están atados a intereses corporativos. Pues sí, ¿no? Escuchar a Javier Latorre y pensar que esa es la verdad absoluta es, digo, o sea, no me parece digno, ¿no? de un linchamiento político. Obviamente la respuesta de la gente fue absolutamente en contra de lo que decía Javier Latorre, ¿no? Porque, o sea, claramente está defendiendo al poder económico sobre la gente, ¿no? sobre el público, y potencialmente poniendo en riesgo a la población. Después decía que no debía haber linchamiento político, ¿no? y que tienen libertad de expresión, y en este punto, o sea, sí, o sea, coincido en que o sea, la libertad de expresión incluso debe cubrir, por supuesto, voces disidentes, ¿no? del gobierno, pero, o sea, yo argumentaría que incluso debe cubrir la desinformación, ¿no? y las fake news, o sea, porque, o sea, imagínate en tiempos de Peña Nieto, ¿no? O sea, cubrir Ayotzinapa y cuestionar la narrativa del gobierno podían haber sido consideradas fake news. Entonces, o sea, el gobierno pudo haber dicho entonces, no censuren las fake news, no censuren todo lo que no esté de acuerdo con la narrativa oficial, ¿no? Y eso, digo, o sea, siempre que hay límites a la libertad de expresión, se va a usar sistemáticamente e inevitablemente contra las izquierdas, ¿no? contra las voces populares, ¿no? que reten a las estructuras de poder. Entonces, o sea, por eso yo tengo una cuestión de principio, ¿no? a favor de la libertad de expresión, incluso en casos extremos, ¿no? como este. O sea, digo, ¿es ilimitada? Por supuesto que no. O sea, yo creo en límites claros a la libertad de expresión, tales como amenazas de muerte, ¿no? y violencia. O sea, si alguien le dice a otra persona, te voy a matar tal día y voy a ir a tu casa, o sea, sí, o sea, quiero que la policía investigue a esa persona, ¿no? y toque la puerta, ¿no? a ver qué está pasando, ¿no? ¿no? Todo bien, ¿no? En casa, ¿no? y haga una investigación pertinente, ¿no? En ese caso. Entonces, límites a la libertad de expresión, o sea, violencia, ¿no? o amenazas de violencia, difamación, calumnia, ¿no? que son, claro, difíciles de demostrar en la corte, pero bueno, digo, tiene que haber límites claros, porque si no hay límites claros, entonces cae en lo subjetivo, y cualquier persona no puede, que tome las estructuras de poder, puede usarla, puede limitar la libertad de expresión a discreción, y eso no le conviene, absolutamente a nadie. No, después, lo que me parece más interesante, ¿no? ya llevo 10 minutos hablando y no he hablado de lo que me parece más interesante, es las estructuras de poder, ¿no? que están detrás de esto, y cuál es el trasfondo real de lo que dice Latorre. Como decía,
al principio Alatorre no es, digamos, o sea, no sé si alguna vez Alatorre ha tenido un pensamiento propio, ¿no? O sea, hace décadas que es solamente un portavoz de los intereses corporativos, ¿no? De su empresa y de su clase económica en general. O sea, entonces, digo, habría que cuestionar por qué Salinas Pliego, ¿no? Que es de los empresarios que más se ha beneficiado y uno de los más cercanos a la presente administración, ¿por qué ese rompimiento, ¿no? O ese aparente rompimiento? Digo, y para poner en contexto lo atado que están las administraciones, Esteban Moctezuma, ¿no? Principal, fue uno de los principales directivos, ¿no? De Grupo Salinas, muchísimos años. Hoy, ¿no? Secretario de Educación, que por cierto, ¿no? Ahí habría que investigar si hay, digo, por lo menos un conflicto de interés, digo, si no corrupción. Se le acaba de otorgar, ¿no? Una concesión a Grupo Salinas por casi 1.000 millones de pesos, una cuestión de 900 y pico de millones de pesos, por cuestiones de seguros, ¿no? El Grupo Salinas, ¿no? Tiene bancos, tiene aseguradoras, y ganó esa concesión, ¿no? de su ex empleado, ¿no? En el fondo es la captura corporativa que no es no nació en este gobierno, ¿no? Pero en este gobierno también se ve. O sea, aquellos que defiendan a ultranza a López Obrador, habrá que cuestionar ese tipo de estructuras de poder, ¿no? Que un ex empleado, ¿no? Se pasa a gobierno y entrega a su ex empleador un contrato multimillonario, ¿no? Eso es lo que pasó. Después si era la mejor empresa para recibirla, si era la mejor oferta, ¿no? Habría que, ese es otro tipo de análisis, ¿no? de corrupción, pero ese es en el fondo lo que pasó. Entonces, pero no solo eso, o sea, ese no es el principal contrato que Grupo Salinas ha bajado de gobierno. El principal contrato es el de todos los programas sociales, ¿no? Están pasando por Banco Azteca, porque es, digamos, quien tiene mayor cobertura en banca social, no banca que le presta, digo, claro, con tasas de interés depredadora, le presta a gente que otros bancos no le prestarían, ¿no? Entonces, esa creo que son 300.000 millones de pesos los que están pasando por ahí. Obviamente se están llevando su tajada, ¿no? Salinas. Entonces esos son los lazos, ¿no? Que está en su grupo cercano, ¿no? De asesores empresariales. Uno de los principales es Ricardo Salinas Pliego. Entonces, en ese sentido extraña, por eso decía al principio del video que no es una dinámica que esperamos ver, por lo menos, digo, no en esta etapa y no durante el sexenio, ¿no? Si digo, se calcula que la riqueza de Ricardo Salinas en estos primeros años, ¿no? de López Obrador ha aumentado 56%, y eso es por los grandes contratos que ha bajado el gobierno. Entonces, ¿por qué de cierta forma morder la mano que te da de comer? Entonces hay dos hipótesis principales, ¿no? Y habrá que tomarlas con un grano de sal, no habrá que cuestionar las dos, y habrá que decir que esto ya es especulación. No todo lo que he dicho hasta ahora son hechos, y ahora va la especulación, ¿no? ¿Cuáles son los posibles escenarios, ¿no? Uno es el rompimiento de Grupo Salinas con López Obrador, que no lo creo tan factible, porque si hay algo que le interesa a esta gente son los lazos económicos, ¿no? Yo, sobre todo al empresario que se ha hecho más famoso por ser absolutamente depredador, ¿no? O sea, su innovación, ¿no? Su genialidad de Salinas Pliego es encontrar formas innovadoras de sacarle dinero a la gente que otras empresas no han podido, ¿no? O sea, ese es digamos el modelo de negocios de Ricardo Salinas, y lo vemos con Banco Azteca, ¿no? Con Electra, con estos pagos chiquitos, ¿no? De 10, 15 pesos semanales que terminan costando el doble, ¿no? Terminas pagando el doble por un producto que si lo hubieras pagado de contado no lo harías. Ricardo Salinas es dueño del conglomerado de prestamistas depredadoras en Estados Unidos, no estos que te dicen, sí, te presto poquito, ¿no? Digo, en México te presto 5,000, 3,000 pesos sin aval, ¿no? Sin requisitos, pero te cobran, o sea, tasas de intereses exorbitantes. Ese modelo es el que le gusta, ¿no? Salinas, y es el que promueve, y es el que lo ha hecho multimillonario y una de las personas más influyentes en el país. Entonces ese es Ricardo Salinas, ¿no? Ahorita ha sido famoso porque
se rehúsa a dejar de trabajar, ¿no? Y ya hay denuncias, ¿no? Parece que hay casos de coronavirus dentro del corporativo de Grupo Salinas. No está haciendo nada, ¿no? Y gobierno se está haciendo de la vista gorda, ¿no? Honestamente. Y esto es información anecdótica, ¿no? Conozco gente que trabaja en Grupo Salinas, la gente que está pidiendo incapacidad, ¿no? por tema de coronavirus, porque sospecha, porque tiene los síntomas de que tiene la enfermedad. Se está yendo a su casa con la beca del IMSS, la beca, perdón, el apoyo económico, ¿no? Del IMSS. ¿Cuál es el problema de esto? Que ellos están dados de altas con el salario mínimo, ¿no? Para que la empresa pague el mínimo de prestaciones, y el resto del salario se lo cobran con estos con bonos, ¿no? O sea, bajo otros conceptos, y así les completan el salario, pero lo que está dado de alta ante el IMSS es el salario mínimo, ¿no? Esto es una argucia, ¿no? que Salinas no es el único que la ha usado, pero es uno de los que más prominentemente la usan, ¿no? Esto con el outsourcing, ¿no? El famosísimo outsourcing, que ya está prohibido por ley, ¿no? Pero sigue existiendo, ¿no? Y será muy difícil de erradicar. Entonces, digo, en medio de esto, ese sería el primer escenario, ¿no? Que hay un rompimiento entre Grupo Salinas y gobierno. No lo veo tan factible, ¿no? Porque hay un lazo económico fuerte, y en esta etapa de incertidumbre difícilmente le conviene a un empresario del calibre de Salinas, y no creo que lo haga, o sea, enemistarse abiertamente con López Obrador. ¿Cuál es la segunda hipótesis, ¿no? Que me parece un poco más factible, ¿no? Al respecto, es que López Obrador esté abriendo como el paraguas para cuando llegue la fase más dura, ¿no? Que ya estamos entrando a la fase 3, yo creo que en los próximos días se declarará oficialmente, y empezar a aplanar el terreno para que López-Gatell sea el chivo expiatorio, ¿no? del gobierno, y él se pueda lavar las manos, ¿no? O sea, hay reportes, digo, quién sabe qué tan verídicos sean, o sea, lo que he escuchado son habladurías y no una nota como tal, ¿no? Una cita, alguien que esté hablando de que no le gusta tanto a López Obrador que Hugo López-Gatell sea tan y tan popular y que tenga tanta credibilidad, ¿no? En el país, y un poco le quite el reflector, ¿no? A López Obrador. Y además López Obrador es un político, es un animal político, ¿no? Es se sabe mover tanto en la esfera popular como en la esfera política, ¿no? Es, digamos, de las principales virtudes de López Obrador. Puedes decir lo que sea de él, pero una ambulancia por acá, espero que no se escuche demasiado, pero bueno, o sea, eso es, digamos, lo que no puedes negar es que López Obrador sabe los tejes y manejes de la política, ¿no? En el país. Entonces, o sea, no creo que, o sea, que vaya a pasar en los próximos días que López Obrador, ¿no? Aviente a López-Gatell y diga todo es tu culpa, ¿no? Y tan abiertamente. Pero sí, o sea, jugarle en los dos lados, ¿no? De la balanza. O sea, por un lado, sí, ¿no? Háganle caso a López-Gatell, ¿no? Pues es mi gobierno, no voy a decir que contradigan, ¿no? A los especialistas. Pero por otro lado, pues no, o sea, voy a defender, ¿no? El carácter, la personalidad de quienes critiquen al gobierno, ¿no? Principalmente las acciones de salud, un poco para tener la salida, ¿no? Que no, si llega a colapsar el sistema, que probablemente colapse, y no necesariamente los principales culpables serán la presente administración, que han invertido mucho más en salud de cualquier administración que yo recuerde en la historia del país. Son temas estructurales, pero eso no va a resonar tanto con la gente, ¿no? O sea, echarle la culpa al pasado por lo presente es algo por lo que le han tirado a López Obrador, y su popularidad ha ido en bajada, ¿no? Entonces no creo que vaya por ahí, pero bueno, habrá que esperar, vamos a estar atentos de lo que suceda. Ya fue un video suficientemente largo, muchas gracias a quien haya esperado hasta acá, y comenten si me estoy perdiendo de algo, si hay una dinámica o un escenario que no estoy viendo. Es totalmente posible, y siempre estoy dispuesto a discutir, ¿no? Y a debatir eso en los comentarios o en cualquier plataforma que gusten.